Sí, buenas noches a todo nuestro público televidente. Hoy es un día muy especial, ¿verdad?, que nos regala nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un programa más que presenta este espacio, su programa Palabra a Tiempo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el cual vamos a presentar dentro de unos minutos, dentro de unos instantes. Pero queremos, ¿verdad?, saludar no solamente a nuestro público que nos sigue a través del televisor, en el canal 74 de Claro, sino también saludar a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y en todas esas redes pues, de Internet. Así que en esta noche nosotros vamos a estar conversando con un amigo muy especial para nosotros, un invitado muy interesante, muy preparado, y él va a estar hablándonos en esta noche acerca de la importancia de los observatorios judiciales en una sociedad democrática. Y este invitado yo creo que todos lo conocen. Cuando lo estemos presentando pues se van a dar cuenta que es una persona muy preparada. Su nombre es Harold Modesto. Él es actualmente el director del Observatorio Judicial de Funglode, y nuestro amigo Harold tiene varios estudios y varias preparaciones en diferentes áreas, específicamente enfocada en lo que tiene que ver con el derecho penal. Harold es licenciado en Derecho de la Universidad de Organización y Método de la OIM. Tiene un máster en Ciencias Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Salamanca. También posee estudios de maestría en Análisis y Prevención del Crimen en el Centro Criminal de la Universidad Miguel Hernández. También Harold Modesto ha realizado básicamente su enfoque de investigación en lo que tiene que ver con el derecho penal, y sobre todo con énfasis en aplicación de la ley penal en el mar, el crimen de Estado, derechos humanos, Estado de Derecho, justicia penal interna e internacional. También con respecto a los sistemas penales comparados y crimen organizado transnacional. Harold también es docente de la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad, en la Escuela Nacional de la Judicatura. Él está impartiendo ahí formaciones a lo que van a ser pues nuestros representantes en el Poder Judicial. Entonces en esta noche queremos presentar a nuestro invitado especial, nuestro amigo y hermano Harold Modesto, que hace unos años pudimos tener la oportunidad de compartir mesa en lo que fue la reforma del Poder Judicial hace casi un año, ¿verdad, Harold? Más o menos de esto. Hace casi un año. Sí. Entonces queremos presentarle a Harold. Hermano, ¿cómo estás? Un gran placer, Iván. Todo muy bien, gracias a Dios, y agradecido de tener la oportunidad de dialogar contigo en este espacio después de tanto tiempo. Sí, después de tanto tiempo, sí. Hemos tenido mucho contacto a través de las redes sociales y también ahí en la institución que tú estás dirigiendo. Harold también, creo que se me pasó en la introducción decir que Harold es también el director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode. Correcto. Y por eso estamos hoy para hablar acerca de este tema, de lo que son los observatorios judiciales, la importancia de los observatorios judiciales en un Estado democrático. Harold, quizá iniciando, ¿qué es un observatorio? Bueno, yo creo que iniciaríamos diciendo esencialmente que en la República Dominicana el trabajo de los observatorios en cierta medida ha sido fomentado y auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo como entidad pionera en materia de observatorios. Nosotros ya como Observatorio Judicial tenemos 5 años desde que iniciamos en el año 2013. Anteriormente habíamos visto ejercicios de observatorios judiciales en la República Dominicana. Para el momento del inicio de la reforma procesal penal, desde FINJUS, se inició a trabajar con un observatorio judicial. Sin embargo, el observatorio cumplió un rol que era prácticamente ofrecer informes sobre la reforma. Okay. Ya el modelo del observatorio judicial es un modelo más visto desde la lógica de otras experiencias, tanto en América Latina como en Europa. Cuando nosotros nos formamos precisamente para integrar el primer observatorio político dominicano, lo hicimos bajo la mentoría del Instituto de Ciencias Políticas de París, el CENPO, y desde ahí entonces comenzamos a ver que la idea de un observatorio era tener un órgano de participación que no se encontrara dentro del ámbito público, pero que sí se enfocara en la participación en el debate público. Me explico. La ciudadanía, por lo general, tiene mucho interés en saber cómo funcionan las cosas en el ámbito público. Sin embargo,
fruto de la particularidad de cada área de discusión en lo público, puede haber tecnicismos, cosas que no se entienden de manera tan fácil salvo una formación específica, y los observatorios vienen a ser traductores. Para, de alguna manera, entonces, democratizar primero el conocimiento de las cosas que a todos nos interesan y, por otro lado, facilitar el diálogo con la sociedad y también entre las distintas instituciones y los poderes del Estado. Esencialmente, un observatorio, si lo resumimos de esa manera, es un canal de participación que permite a la ciudadanía comprender las realidades de los poderes que le sirven. En este caso, que es el nuestro, un observatorio judicial se enfoca precisamente en las dinámicas de intercambio del poder judicial con la ciudadanía. Tú dices, Harold, que el observatorio judicial específicamente se encarga de suministrar información a la ciudadanía, específicamente en este caso que nos compete en materia judicial. ¿Cómo la ciudadanía puede tener acceso a esas informaciones que manejan los observatorios? En este caso, quizás el Observatorio Judicial Dominicano, que tú tienes ya 5 años. Tenemos 5 años. Así es. Bueno, hace algunos años quizá iba a ser más difícil el trabajo de los observatorios, porque iba a depender exclusivamente de aquello que los medios de comunicación quisieran compartirlo. Entonces ahí hay una suerte de que lo que compartan los observatorios sea mediáticamente relevante. No todo lo que hacen los observatorios es para los medios relevante, aunque sea muy importante para la sociedad. Claro. Ya a través del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, los observatorios tienen como gran palanca de contacto con la sociedad sus páginas web, las redes sociales, y de repente el día a día de los observatorios es entrar en contacto con la gente que sigue estos canales. Esto facilita, en cierto modo, además de que abarata la forma en la que nos comunicamos, facilita mucho las cosas, y esencialmente el observatorio lo hace de esta manera. Cuando nosotros surgimos, quisimos mantener en primer lugar la mística de la Fundación Global Democracia y Desarrollo como centro de pensamiento pluralista y de excelencia académica. Entonces el observatorio, más que un espacio solo para producir denuncias u opiniones acerca de la realidad judicial, lo que hicimos fue concentrarnos en un espacio que nos han dejado disponibles las facultades de Derecho. Las funciones de la universidad entre investigación, extensión e investigación deben tener esfuerzos similares en cada una de estos ámbitos. Sin embargo, en nuestro país lo regular es que la función de investigación se quede un poco de lado. Eso hace entonces que exista una motivación suficiente para que surjan observatorios como el nuestro, que tienen por misión esencial promover la investigación. Es decir, crear esa conciencia de que hay realidades que se deben investigar a fondo con la finalidad de crear ambientes objetivos que permitan al ciudadano empoderarse sobre lo que pasa en el Poder Judicial. Y de ahí se deriva que entonces el observatorio contribuya a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional a través del estudio sistemático y permanente de la realidad judicial del país. Harold, tú mencionas algo que dice que ha sido aprovechado ese espacio que las universidades han dejado en materia de observatorios. Esto quiere decir que actualmente nuestras universidades no están realizando observaciones en este sentido a nivel judicial. Hay experiencias en algunas universidades, facultades de Derecho que conservan alguna revista, algún espacio de intercambio, de discusión de sus estudiantes. Sin embargo, el problema no es de las universidades, es del Estado Dominicano, que desafortunadamente no privilegia la investigación ni la ve con la importancia que tiene. De ahí que entonces los que nos dedicamos a esta labor de investigación hemos tenido la dicha de encontrar espacios como la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que permite que un grupo de profesionales, algunos iniciando, ya otros con más experiencia, tengan la oportunidad de dedicarse a tiempo completo a la investigación. Eso no es el común denominador por múltiples razones. Y ese espacio se ha abierto porque es una manera de una dirección institucional que tiene FUNGLODE, no solo en el Observatorio Judicial Dominicano, sino en los demás centros de estudio que le integran. Harold, ¿cómo se maneja, cómo funciona esa dinámica interna de un observatorio judicial, en este caso del Observatorio Judicial Dominicano? ¿Cómo es la dinámica interna? En nuestra experiencia, evidentemente, si hay algo que nutre la agenda del Observatorio Judicial Dominicano es la coyuntura sobre la discusión judicial. Si hay una parte que nos indica que la ciudadanía necesita saber, es precisamente cómo la ciudadanía se va enterando de sucesos, de acontecimientos, se van presentando dudas y el observatorio tiene que generar algunas respuestas. Si el escenario lo permite y si el nivel del diálogo con la sociedad es el adecuado, entonces intervenimos de inmediato. Y el observatorio aporta quizás una tercera vía para la comprensión de un fenómeno que se está dando.
más allá de lo que explica quizás una parte de un conflicto y la otra, el observatorio aporta una visión distinta. Esa visión permite entonces construir mejores opiniones, construir un diálogo y encontrar incluso soluciones, porque hay algo que nos distingue. Es que los observatorios, así como promueven investigación para la acción. Okay. Es decir, investigación que sirva como insumo indispensable para trazar de manera estratégica o en el ámbito estrictamente operativo políticas públicas, que sirvan incluso para mejorar la manera en la que el Poder Judicial sirve a la sociedad dominicana. Así trabajamos nosotros. Si lo vemos entonces del ámbito institucional interno, nosotros tenemos 7 áreas de investigación. Hablamos de un área de justicia constitucional, un área de justicia civil y comercial, un área de justicia electoral, justicia penal, justicia inmobiliaria, justicia laboral y la justicia tributaria y administrativa. En ese prontuario tenemos todas las áreas del observatorio y dentro de cada una de ellas tenemos entonces factores de observación. ¿Cuáles son? Producción y productividad de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué tanto producen? ¿Qué tanto pueden producir o deben producir los tribunales? Por ejemplo. Una pregunta ahí, Jairo. ¿Cómo ustedes logran tener acceso a esa información? Inicialmente pudiera ser descifrando, por así decirlo de alguna manera, o cifrando los indicadores. Digo esto porque la información inicial que nos llega, con la que tenemos que conformarnos, es con la que produce el Poder Judicial. Por lo menos en este ámbito cuantitativo del estudio del Observatorio Judicial Dominicano. Es decir, cuántas sentencias se producen, cuántos jueces existen, qué áreas son las que están más sobrecargadas, dónde hay más problemas con temas de transparencia, dónde hay que trabajar más con la parte presupuestaria. Esa información la recibimos directamente desde el Poder Judicial y de otros órganos que pueden estar también haciendo una labor de observación. Ahora hay otra información que la generamos nosotros. Y esa información se desprende de estudios cualitativos o de estudios cuantitativos que surgen a partir de que no nos conformamos con la información inicial que nos presenta el Poder Judicial. Por poner un ejemplo, recientemente nosotros estamos trabajando una investigación sobre el uso de los localizadores electrónicos como medida de coerción. Eso debería ser, Jairo, perdóname que te interrumpa, hermano, eso debería ser un tema para traerte a... Debe ser un tema, sí. Pues el tema de los localizadores, y no voy a abundar por si lo queremos tratar en otro programa, a nosotros le hemos tenido que dar seguimiento a decisión por decisión en la que se ha impuesto un localizador electrónico. Porque la información que ha recabado el Poder Judicial en sus instrumentos estadísticos no nos permiten deducir o inferir algunas conclusiones acerca de qué está contemplando, qué está tomando en cuenta el juez para el uso de la medida. De modo que hagamos un diagnóstico ya estos 2 años de implementación de la medida que nos permita saber qué tan útil ha sido el uso de la medida del localizador electrónico. Entonces, por ejemplo, ese espíritu que nos mueve a no conformarnos con información que necesariamente produce el Poder Judicial Dominicano, nos lleva a profundizar y a preguntarle directamente quizás al instrumento, al vehículo de la información, qué ha estado pasando con el asunto. Porque hay muchos hallazgos interesantes que se pueden traer de microobservaciones, que la gente por la cantidad de información que maneja el Poder Judicial no puede estar atento, ni la sabrá, ni la conocerá, no. Pero el observatorio tiene la oportunidad de estar en contacto directo con esto y entonces ahí aporta el detalle con esta información relevante. Cuando tú hablas del vehículo directo de la información, ¿te refieres a la persona que esté en ese momento utilizando, o en este caso que tú hablas de los localizadores electrónicos, utilizando el localizador electrónico, o la institución que provee los localizadores? Ahí me refiero a la sentencia. O sea, la sentencia es el vehículo de una información relevante que, bueno, la podemos ver si la traducimos a partir de lo que los medios de comunicación regularmente dicen. Una resolución de una medida de coerción, una decisión judicial, es para el común denominador, es sencillamente 3 meses de prisión preventiva o impedimento de salida, etcétera, etcétera. El observatorio ve más cosas. El observatorio ve personas, ve realidades socioeconómicas, ve condiciones particulares, ve ideologías en los jueces que toma la decisión de la medida de coerción, ve puntos de vista acerca del derecho a la libertad, ve incluso momentos, o vamos a decir estadios de la reforma y problemas pendientes que se pueden dar y se pueden observar en una simple decisión. Te voy a poner un ejemplo sencillo. No hace mucho, y se va a generar un artículo del observatorio, está próximo a publicarse, se dictó una decisión en la Corte de Apelación con un voto disidente en un caso de aparente mala práctica médica, era del que se le imputaba a las personas.
Resulta que en la reforma del año 2015, si se le puede llamar reforma, Sí. entonces se agregaron unas circunstancias adicionales para la imposición de las medidas de coerción, específicamente la prisión preventiva. Y en el peligro de fuga entonces se entró en una lógica de cuantificación del daño que no puede ser cuantificada en ese momento porque la medida de coerción todo transcurre muy rápido. 48 horas para presentar a un imputado ante el juez de la instrucción para que regularice la prisión. Sin embargo, entonces encontramos una decisión de la magistrada Rosalba Garí Holguín en la Corte de Apelación del Distrito, segunda sala, en la que se propone analizar precisamente el peligroso camino que se lleva en las medidas de coerción cuando se dice que sencillamente estimando el daño causado a la víctima en esa etapa que no está diseñada para eso, entonces se puede tomar y valorar para imponer la medida de coerción. ¿Qué se ha derivado? Bueno, que todo lo que parece grave puede promover una medida de coerción. Entonces ya tendrás el título del artículo con el detalle. No, gracias, hermano, por esa premisa. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que estamos en un espacio muy interesante, Harold, para poder orientar a nuestra ciudadanía. Y básicamente, como tú mencionas, es la función principal de los observatorios judiciales, de poder llevar información actualizada, información veraz sobre todas las cosas a nuestra ciudadanía que tanto deseo de información y falta de información pues tienen, y sobre todo en materia judicial. Jairo, ¿cómo ustedes logran transmitir esa información para que eso produzca un cambio a nivel social, un cambio a nivel del poder judicial, un cambio, de hecho, pudiésemos decir hasta un cambio político? Estuve leyendo un artículo que tú escribiste, o una entrevista que te hicieron en un espacio televisivo, y hablaba acerca del índice de lo que tiene que ver con Estado de Derecho. el Estado de Derecho, Sí. ¿verdad? Y ahí dabas una serie de indicadores. Entonces, y una de los objetivos, o básicamente de las razones por las cuales este indicador, este Estado de Derecho nuestro está dentro de los peores, ¿verdad? Dentro del marco de referencia que se tomó, y uno de esos indicadores decía que era por influencia del mismo poder ejecutivo, ¿verdad? Por el poder político. Entonces, ¿cómo ustedes pueden transmitir esa información para que real y efectivamente pueda lograr un cambio en todos esos factores que intervienen en esos estudios que ustedes realizan como Observatorio Judicial Dominicano? Muy bien. Bueno, a nosotros tener esta dualidad entre ser investigadores y también trabajar en la acción cuesta bastante sacrificio, porque el tiempo no da. Sí, sí. Los investigadores y los científicos se forman en los laboratorios, y de los laboratorios no se sale hasta que se tienen resultados. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de entender que en los contextos a veces esta visión sosegada, fría, tranquila, permite entonces aportar una noción de las cosas antes de que se tomen decisiones. Entonces eso nos apresura. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí entonces me viene la responsabilidad como director del observatorio, sí, en una especie de gerencia del contacto institucional, del diálogo con los distintos actores y tomadores de decisiones. Eso me obliga entonces a estar cerca para llevar no solo eso que producimos, sino también el ánimo de que estamos en la disposición de participar en los procesos. Hablando del mismo tema de los localizadores electrónicos, por ejemplo, nosotros propusimos un reglamento, un proyecto de reglamento para la implementación de los localizadores electrónicos, y se lo depositamos en la Suprema Corte de Justicia, encontrando una salida reglamentaria que podía caer en manos de la Suprema Corte de Justicia. Eso es parte de hacer lo que nos corresponde hacer, más allá de los hallazgos que generamos cuando hacemos las investigaciones. Otro punto relevante puede ser, no sé si recuerdas cuando el caso del exnuncio apostólico Joseph Wesolowski, sí, cuando vino esta discusión de si a Joseph Wesolowski se le podía extraditar o no, resulta que los actores se cerraron en la básica aproximación de todos los ciudadanos. Bueno, si no hay un acuerdo ni con el Vaticano ni con Polonia, entonces no se puede extraditar. Nosotros hicimos un análisis sobre la extraterritorialidad de la aplicación de la ley penal en el caso del exnuncio apostólico, y propiciamos entonces la alternativa que existía para extraditar a Wesolowski, que no se hizo, pero estaba la alternativa ahí, que era distinta a lo que estaban aportando los actores, diciendo, bueno, existen instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, que faculta al Estado, aunque no sea parte, aunque los dos Estados no sean parte, no tengan recíprocamente un acuerdo de extradición, los faculta para que en caso de pornografía infantil y otros ilícitos pudieran proceder al trámite de la extradición. Esa solución nos sorprendió incluso porque en ese momento del observatorio estábamos básicamente iniciando.
estamos en el proceso del desarrollo, el entendimiento del método de la observación del Poder Judicial. Y en ese instante, cuando lo hacemos, esa pequeña nota de prensa con el estudio del observatorio llegó a casi 70 medios de comunicación nacionales e internacionales. Eso nos dice, bueno, lo que estamos haciendo es algo relevante porque le interesa a muchas personas. Y cuando uno ve ya CNN, ve Univisión, citando algo que sencillamente nosotros con mucha inocencia... Eso más de Dominica. Dominica Republic, ahí estaba. Y de repente eso hace que nos sintamos muy orgullosos, sobre todo porque como cuando iniciamos el observatorio, yo recuerdo que tuvimos una primera actividad de la Feria del Libro y el doctor Fernández decía, miren, no se trata de juristas consagrados. Y hay una lectura que yo le di a eso, se trata de jóvenes que emprenden liderazgos en sus ámbitos del conocimiento, en los ámbitos en los que están interesados. Y la lectura que veo detrás de eso, se trata de gente que quiere dar una mirada distinta a las cosas, construir un diálogo con la sociedad, con los actores, con objetividad, no utilizar estos espacios para simple construcción de coyunturas, sino ser una nueva generación de personas que piensa las realidades en beneficio de la sociedad dominicana. Esa fue la lectura que le di detrás, y por eso ya 5 años al frente del Observatorio Judicial Dominicano y con un equipo maravilloso, me siento muy orgulloso y muy contento por haber emprendido todo este camino. Me queda la impresión de que si volviese a estar en el año 2013 y me preguntara qué quiero hacer en ese año, fuera de nuevo un investigador emprendiendo el proyecto del Observatorio Judicial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Harold, yo creo que es tiempo de nosotros ir a nuestra primera pausa, ¿verdad? Y cuando regresemos continuamos conversando con nuestro hermano y amigo Harold, y queremos quizá dejar una pregunta para que nuestros amigos televidentes y los que nos están siguiendo en las redes sociales vayan rapidito, ¿verdad? Quizá tomarse un juguito y luego vuelvan, porque ahora vamos a hablar acerca de qué forma este Observatorio Judicial Dominicano ha aportado durante esos 5 años a la sociedad de República Dominicana. Y no solamente eso, sino también si en Latinoamérica existen otros observatorios judiciales parecido a lo que hace aquí el Observatorio Judicial Dominicano. Así que en breves minutos regresamos con todos ustedes. Bien. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete, y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios, y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros.
Bien, queridos amigos, continuamos en nuestro programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con el licenciado Harold Modesto acerca de la importancia de los observatorios judiciales en un Estado democrático. Y decíamos antes de irnos a la pausa que teníamos una pregunta relacionada a cuáles han sido los aportes que ha hecho el Observatorio Judicial Dominicano en estos 5 años que ya tiene de su fundación. Así que Harold, nos gustaría, hermano, si puede hablarnos acerca de esos aportes que ha hecho el Observatorio Judicial en estos 5 años. Muy bien, muy bien. A veces no... Claro, no todo, ¿verdad? Pero no una parte. A veces no encuentro por dónde empezar, porque producto de esa necesidad de comunicación de lo que hacemos, el observatorio es muy heterogéneo. O sea, además de ese trabajo de investigación que genera las publicaciones nuestras, vivimos haciendo actividades. Nosotros tenemos un promedio de 20 actividades o 22 al año regularmente. Nos movemos en el interior del país, vamos a las universidades y en cierto modo hasta la suerte es contagiar a jóvenes que ven en el equipo del Observatorio Judicial Dominicano un estilo de vida, porque efectivamente la investigación es más un estilo de vida que un oficio, es un estilo de vida, hay que verlo así. Nosotros hemos hecho algunas publicaciones que regularmente las llevamos al ámbito impreso a través de cuadernos, pequeños cuadernos. Dentro de ellos te puedo destacar un cuaderno que generamos sobre el nuevo modelo de gestión penal en La Vega, que fue Premio Innovar Internacional de la Suprema Corte de Justicia y que es de las experiencias que le queda al Observatorio Judicial Dominicano de las cosas buenas que se deben comunicar. Porque si hay algo que rescatar es que la gente puede tener la impresión de que una iniciativa como el Observatorio Judicial Dominicano tiene muchas cosas negativas que contar del Poder Judicial. Sin embargo, el observatorio también funge como un ente de equilibrio para que la opinión, que la que más vende regularmente es la negativa, no sea todo de aquellas cosas que no están bien, porque esas las conocemos, sino también de las cosas que están bien, que benefician a la ciudadanía y que sirven para que los ciudadanos entonces se empoderen de las prácticas del Poder Judicial. Entonces, regularmente también estamos destacando buenas prácticas. Otro trabajo que se generó en el observatorio fue un cuaderno sobre el control preventivo de los tratados internacionales. Y ese trabajo entonces lo publicamos, existe un cuaderno de eso y ahora mismo estamos en el trabajo de varios cuadernos más y algunas publicaciones de libros que están ahí. Desde el observatorio también se edita la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas, que es una revista de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuyo director actualmente es Ramón Núñez, pero el observatorio se encarga de ser el brazo editor de esa revista. Desarrollamos desde el Observatorio Judicial Dominicano, con una periodicidad casi diaria en Radio Funglode, el programa Perspectiva Judicial. Y es que día tras día entonces se aporta un poco de conocimiento sobre la realidad judicial, tanto sobre la agenda y sobre las cosas que la gente debe conocer. Se transmite por Radio Funglode, como he dicho antes. Además de esto, creo que el mejor aporte que ha hecho el observatorio durante 5 años, donde han pasado cerca de 20 personas por equipo del observatorio, es que se ha vuelto un espacio, una especie de trampolín para el éxito de jóvenes profesionales que ha encontrado, y que es el común denominador internamente, es el comentario que escucho, que después de trabajar en el observatorio, que es algo rudo, porque el rigor de investigación es bastante alto. Es una universidad prácticamente. Claro, y me lo impongo yo, se lo imponen ellos y trabajamos colaborativamente con esa imposición, porque no podemos obligar a las personas a consumir algo que nosotros no consumiríamos. Claro, sí. Entonces tratamos de hacer un trabajo de calidad con una responsabilidad ética, que es una línea de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y que nosotros la hemos asumido de esta manera. El mayor aporte es sembrar en una nueva generación de juristas inquietudes suficientes para que el debate en la República Dominicana en los próximos años tenga el nivel necesario para construir ciudadanía. Bueno. Ese es el mayor aporte que nosotros hemos hecho. Han pasado cerca de 20 jóvenes y hay jóvenes ya que son funcionarios judiciales, hay jóvenes que están en el registro de títulos, en la posición de registradores de títulos, y así sucesivamente abogados en ejercicio de prestigiosas firmas del país que pasaron por el Observatorio Judicial Dominicano y que recibieron la oportunidad de conocer una dimensión distinta del análisis y les ha ido muy bien. Gracias a eso. Ahí, perdona que te interrumpa, hermano, tienen ahí un joven muy brillante, de hecho quiero invitarlo al programa, Junior Santana, sí, uno de esos investigadores, fundador del Observatorio, Judicial. Creo que Junior es un joven brillante que se ha destacado mucho. Bueno, de hecho en estos días estuve viendo ahí que publicó un material, un libro, que no tengo ahora en el radar el tema. El del control preventivo. El control preventivo. Es de Junior, claro. Sí, muy interesante, muy bueno, sí. Un material muy bueno. O sea, que esto dice, ¿verdad?, que el Observatorio Judicial, como tú acabas de mencionar, Harold,
está aportando realmente al pueblo dominicano. Estos materiales, Harold, que tú mencionas, este estudio que se hizo, este cuaderno que se realizó para materia penal para La Vega, y los demás, ¿verdad?, cuadernos que ustedes han realizado y van a continuar realizando, ¿estos cuadernos tienen algún costo o la población puede acceder, por ejemplo, ese campo universitario que tantos estudiantes de derecho, que posiblemente esos materiales pueden ser muy útil para ellos, ¿verdad?, en su carrera de derecho? ¿Hay algún costo para esto o pueden ellos acceder de manera gratuita? La mayoría de la producción de la Fundación Global Democracia y Desarrollo se digitaliza con la finalidad de que esté, como han hecho los centros de pensamiento de vanguardia, al acceso de la ciudadanía y de los jóvenes que se están formando sobre todo. Hay algunas impresiones que tienen un costo simbólico, precisamente para mantener funcionando la editorial Funglode, y así sucesivamente. Entonces vamos haciendo algunas cosas. Es una entidad sin fines de lucro, ¿verdad? Es sin fines de lucro. O sea, Funglode produce conocimiento, pero no cobra por el conocimiento que produce. De manera que Funglode entonces funge muy bien como un ente democratizador del conocimiento, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Harold, y quizás preguntarte, hermano, aparte del Observatorio Judicial Dominicano, tenemos otros observatorios en la región que quizás ustedes puedan tener algún acuerdo, contactos directos con ellos. ¿Pudiese hablarnos así de cómo andan los observatorios judiciales a nivel de la región de Latinoamérica? Fíjate que hay una particularidad que tenemos, y eso lo hemos notado en contactos con distintas universidades en el exterior con las que hemos ido suscribiendo acuerdos, y es que a pesar de que los centros de investigación regularmente tienen líneas de investigación definidas, hacen algunos productos, los observatorios siguen siendo también una experiencia nueva aún en América Latina, sobre todo el nuestro. O sea, yo puedo decir que el Observatorio Judicial Dominicano, con el enfoque que tiene, es único en su tipo en toda América Latina. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los observatorios que he podido ver en el estudio constante de ver quiénes son nuestros homólogos, sí, es que se dediquen a un tema en específico. Por ejemplo, yo encuentro un observatorio de la justicia constitucional, un observatorio del sistema penitenciario, un observatorio de la justicia penal. Pero no completo. Pero no completo. Entonces, eso es lo que nos hace más atractivos. Hay observatorios, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, en Europa ya tiene un observatorio que se llama el judicial, así mismo. Pero el judicial no tiene esta lógica de entregas periódicas. Nosotros estamos todos los días compartiendo lo que hacemos. El judicial tiene algunas líneas de investigación, genera grandes investigaciones, las publica, hace algunos libros. Nosotros entonces estamos siempre en contacto con la ciudadanía por la dinámica interna de que la gente conozca qué hace el Observatorio Judicial. Bueno, recientemente, es cuestión de esta semana pasada, publicamos un artículo que se llama ¿Pueden los padrastros cometer incesto? Muy interesante. Precisamente porque notamos que cuando nos estamos acercando a los comunicadores estaba bueno. Hay un caso en la palestra, entonces la persona no está unida, puede ser una unión de hecho, puede ser. Entonces, como surgieron todas estas confusiones, tuvimos que aproximarnos a la realidad jurisprudencial y compartir con la ciudadanía que la Suprema Corte de Justicia, a través de una jurisprudencia, entonces fijó que independientemente del modo, de la modalidad de la unión, ya sea legítima, ya sea de cualquier manera, el padrastro sí puede ser acusado o imputado por incesto, por el rol que tiene el padrastro de la guarda de un niño, una niña o un adolescente. Entonces esas cosas, por ejemplo, que en unas pequeñas líneas se le comparten a la ciudadanía, regularmente no se saben. Entonces ahí también estamos siempre tratando de que el diálogo se dé de la mejor manera con las personas que nos siguen, claro que sí. Muy interesante. Harold, ustedes han hecho algunos acuerdos con universidades. Creo que has hecho mucho énfasis en este elemento de las universidades y ustedes, porque cuando nosotros vemos la calidad de nuestra educación y vemos los aportes tan importantes, tan significativos en materia, ¿verdad?, de investigación de estos fenómenos jurídicos, ¿han hecho ustedes acuerdos con las universidades para poder quizás enviar de hecho a sus investigadores a impartir alguna charla, impartir algún taller o llegar a algún acuerdo para que esos materiales que ustedes producen puedan ser impartidos en alguna materia? Por ejemplo, el caso tuyo, ¿verdad?, un experto en materia penal y que imparte también docencia en lo que tiene que ver con el derecho procesal penal. Me imagino que ha hecho varios cuadernos, varios estudios con respecto a esta área del derecho penal.
¿Las universidades no han hecho ustedes algún acuerdo con ellos para proveer de esos materiales? Nosotros, quizás, revisar esos pensum y ustedes darles aporte en ese sentido. Ahí con el tema de enseñanza del derecho tenemos algo, pero respondiendo de la pregunta con relación a los acuerdos, dejamos de lado un poco las formalidades. O sea, nos dimos cuenta de que el trabajo del observatorio, si dependiera de que se salvaran todas las formalidades institucionales con las universidades, quizás no hubiésemos hecho las actividades que hemos llevado a cabo hasta este momento. Hemos tenido entonces que salvar ese aspecto y empezar entonces una relación que no es informal, pero es más dinámica. O sea, nos permite que, bueno, si hay una intención específica de realizar una investigación, de integrar jóvenes de la universidad, perfecto, se hace. Pero si no existe, entonces nosotros emprendemos las cosas de otra manera. Por ejemplo, yo me he reunido con los decanos de todas las universidades del país. Y con esos decanos les he compartido la intención de que sobre todo nosotros tengamos la oportunidad de recibir periódicamente pasantes de las universidades en un programa especial de pasantías en investigación sociojurídica que, bueno, se lanza en los próximos días con la finalidad de tener un grupo de investigadores para proyectos de investigación en específico, o sea, proyectos de investigación en temas específicos que en un tiempo prudente, 3-6 meses, puedan ser compartidos con la sociedad. Me parece que esa es la vía que nos ha quedado, sobre todo porque cuando uno se dirige a las facultades de Derecho y se pregunta si hay un ente responsable de la investigación, se da cuenta de que la Facultad de Derecho no tiene en sí un ente responsable de la investigación, sino que hay unas unidades de investigación, pero que funcionan más para los trabajos de grado. Y con probabilidad, por el afán de las graduaciones de las universidades, no se le esté dando el rigor y el carácter al método que debe darse. Ahora bien, en cambio, en el ámbito internacional nosotros tenemos un acuerdo como el brazo de la investigación en materia jurídica de la Fundación Global Democracia y Desarrollo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ese acuerdo surgió a partir de nuestra participación en un congreso internacional sobre metodología de la investigación, más bien sobre investigación en metodología de la investigación. El primero fue en didáctica del derecho y este segundo fue en enseñanza del derecho, donde hemos participado con algunas ponencias, me han tocado en los temas que trabajo como líneas de investigación. Y esos acuerdos sí han permitido, primero, que ellos se interesen por el modelo de observatorio que tenemos. De ahí que, por ejemplo, han resultado cosas interesantes, como diseñar un observatorio para el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre la epistemología de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso surgió de ahí. Algunos intercambios para trabajar protocolos conjuntos de investigación que generemos para que, bueno, sobre materia de investigación se tenga una manera clara de proceder a la investigación. Por otra parte, entonces, análisis que se están haciendo con tesis doctorales, que fruto de que aquí no hay muchas tesis doctorales, no se está haciendo, pero que en algún momento se está diseñando plataformas tecnológicas para ver de qué manera se mejora la investigación y se mejora la docencia en este ámbito. Eso es por un lado. Por otro lado, el observatorio se ha integrado a 2 redes. Una de las redes descansa en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, y el INESIP, que también es otro instituto de ciencias penales. En conjunto crearon una red para la democratización de la justicia y el observatorio se incorporó el año pasado. Y participamos con informes que se generan para toda la región y que se comparten en temas centrales. Por ejemplo, el tema para el informe, que sería el tercer informe, el tercer boletín de la red de este año, es el gobierno judicial. Entonces le tocará al Observatorio Judicial Dominicano compartir todo lo relativo a su experiencia, que es relativamente reciente, con la creación del Consejo del Poder Judicial. Y ahí tenemos algo que hacer. Por otra parte, y para que no se me pase por alto, con relación a lo que vimos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también se creó una red sobre investigación, en metodología de la investigación y enseñanza del derecho para toda la región, y el observatorio, junto con diversas universidades de México y otras universidades de América Latina y de los Estados Unidos y también de Europa, entonces forma a través de FUNLODE parte de esa red. Entonces son 2 de las redes. Ahora mismo estamos haciendo esfuerzos para acercarnos a otros órganos. Por ejemplo, estamos previendo acercarnos a la línea de razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, que en este mes de junio desarrolla un congreso mundial sobre razonamiento probatorio con juristas de la talla de el maestro Michel Tarufo, Robert Alexi, que se van a dar cita. Se trata del mejor, por así decirlo, mejor programa en español sobre razonamiento probatorio del mundo.
y bueno, con probabilidad el único de Europa, entonces, y de América Latina, de manera que este acercamiento al observatorio nos permite conectar con realidades que van a ser muy interesantes para la República Dominicana cuando comiencen a llegar, porque son áreas todavía inexploradas. Y el grupo del observatorio está haciendo precisamente investigación en esos temas, preocupados por el carácter científico que tienen las cosas, que deben alimentar las discusiones para una construcción más adecuada de la democracia y de la ciudadanía. Qué bueno. Ahora, yo creo que desaprovechar esta oportunidad, basado a esta buena experiencia que ustedes tienen como observatorio judicial, de todos estos estudios que han hecho a nivel del sistema de justicia de la República Dominicana, y no solamente de la República Dominicana, sino a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Y muchos otros países. Pero quizás a nivel local, nosotros escuchamos, hay muchos temas en materia judicial que están, y sobre todo en materia normativa, en materia legal. ¿Qué aporte han hecho ustedes en este tema que está en la palestra de lo que tiene que ver con la ley de partido? ¿Qué ha hecho alguna observación al respecto el Observatorio Judicial para quizás aportar a nuestro Congreso para poder nosotros tener una norma, una ley que real efectivamente regule ese ámbito electoral nuestro? Sabes que al no ser uno de los targets del observatorio, uno de los objetivos, nosotros no nos hemos aventurado a trabajar el tema de la ley de partidos. Sin embargo, en el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde el inicio por lo menos entre la década pasada y esta década, se ha estado trabajando con el tema de la ley de partidos. Incluso hay trabajos sobre el largo periplo de la ley de partidos que explica cómo la iniciativa fue moviéndose de órgano en órgano en el Congreso Nacional. También hay estudios que hablan del tema del financiamiento. Hay un cuaderno sobre la ley de partidos en particular que existe en el Observatorio Político Dominicano, que de la misma manera la gente lo puede consultar, los ciudadanos que nos siguen, los que nos ven a través de cualquiera de los canales por los que nos estén viendo, pueden consultarlos, y por eso no lo hemos hecho. Sí es verdad, generamos algunas inquietudes, sobre todo cuando nosotros prevemos que algo de discusión en la ley de partidos tiene potencial para ser del interés de los órganos jurisdiccionales en algún momento, o de las discusiones jurídicas en algún momento. Entonces lo que hacemos es una especie de análisis, digámosle, oportuno. Un adelanto. Nos adelantamos y lo conservamos más para la toma de decisiones de lo que pueden ser futuras líneas de investigación en el observatorio. Evitamos trascender o movernos al ámbito de investigación del Observatorio Político Dominicano, porque cada órgano dentro de la Fundación Global de Democracia y Desarrollo tiene su espacio de trabajo claro. Nosotros sí colaboramos de vez en cuando en algunas cosas. Recientemente nosotros estamos analizando dentro del observatorio, porque nos inquietó un poco, es la propuesta del presidente Medina sobre la creación de una comisión bicameral. Y de repente, haciendo lectura de todos los reglamentos de las cámaras y eso, muy interesante todo este mundo legislativo, que sería como crear otro observatorio para esos fines. Entonces nos dimos cuenta de que había posiciones encontradas, pero que las mismas posiciones partían de una mala interpretación de la misma Constitución. ¿A qué conclusión llegamos? Por ejemplo, muy sencillo. Si la única manera en la que un proyecto de ley se pueden identificar divergencias entre una Cámara y otra es cuando se conoce el proyecto de ley, es decir, cuando se discute, en consecuencia no podemos hablar del desapoderamiento de una Cámara. Muy interesante. Entonces, si una comisión bicameral se puede generar precisamente porque hay una divergencia de criterios entre ambas cámaras, entonces basta con saber que inmediatamente se envía a la otra Cámara, es la única oportunidad que tiene el otro órgano para darse cuenta, y precisamente el órgano de envío, de que hay una divergencia de criterios, más allá de lo que dicen los medios de comunicación o de lo que pasa en la discusión en el debate público. Y otra cosa es que llegamos a la conclusión de que una comisión bicameral es siempre la unión de dos comisiones especiales. En consecuencia, si hay una comisión especial creada, con probabilidad no haya nada de malo en darle las atribuciones a esta comisión para entonces trabajar en conjunto con una comisión que se creará en el Senado de la República, que finalmente esta se fusione en una comisión bicameral. Esas son aproximaciones que nosotros tenemos, porque son parte del debate, no las ignoramos, pero son propias de la discusión del observatorio político. ¿Qué hacemos? Como hay una buena dinámica de intercambio entre los observatorios en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, vamos a decir una especie de hermandad, lo que hacemos es que los trabajos que tienen esa vocación de tener interés para el debate sociopolítico nacional, se los compartimos a ellos. Y así mismo sus investigadores, cuando tienen alguna inquietud
que toca lo jurisdiccional, los ejes de investigación del observatorio, nos la pasan a nosotros. Esa es la academia, que es bastante, digamos, horizontal, que es bastante colaborativa. Hay buen vínculo ahí. Eso es lo que se compartir información. Claro que Muy sí. interesante. Harold, ¿cómo anda el Poder Judicial? Ustedes como observatorio, ¿qué han visto en el Poder Judicial actualmente? Bueno, a grandes rasgos yo creo que nos acercamos a la fecha en la que volvemos al pan nuestro de cada año, que es que tiene que buscarse una solución a la discusión presupuestaria del Poder Judicial. Cuando uno revisa todos los problemas del Poder Judicial, es verdad, no se deben necesariamente a una cuestión de recursos, porque al final los poderes y las instituciones son su gente. Si hay una persona con vocación de servicio, no necesita tantos recursos. Los recursos lo que hacen es que potencian su vocación de servicio. Entonces yo lo que creo que el Poder Judicial puede que esté perdiendo un espacio importante, digámosle, o se está infradimensionando un espacio importante de incidencia de las personas que tienen mayor vocación de servicio, mayor vocación como servidores públicos, y ese espacio lo está perdiendo porque este actor quizás no puede hacer más de ahí con lo que tiene. Entonces, entendiendo eso, hay una suerte de perfeccionamiento del Poder Judicial que depende exclusivamente de que algunas cosas que deben estar dadas se den. Ese 2.66% que corresponde a la rama judicial de todo el sector justicia, y ese 1.44% que corresponde a la Procuraduría General de la República, de la que depende el sistema penitenciario, debe otorgarse, con la finalidad de que podamos, por lo menos con los recursos suficientes, analizar qué cosas debemos mejorar. ¿Cuánto está, recibiendo actualmente el Poder Judicial del presupuesto nacional? No está llegando al 2.66%, o sea, el Poder Judicial debe alcanzar, según el 2.66%, algunos 15.000 millones. ¿Eso incluye, ese porcentaje incluye el presupuesto de la Procuraduría o simplemente el presupuesto? Es esa parte, el detalle es ese, que ninguno de los dos órganos lo está recibiendo. Okay. Entonces necesita que los tomadores de decisiones políticas, si bien no están los recursos, por lo menos que se identifiquen las vías para conseguirlos, porque al final de la jornada, de todos los poderes del Estado, donde llegan los conflictos, ya quizás en un momento tardío, es al Poder Judicial. Lo que llega al Poder Judicial es lo que el Poder Ejecutivo no pudo resolver en la administración. Lo que llega al Poder Judicial, en la administración, es todo lo que implica administración, desde la seguridad ciudadana hasta la buena administración, un buen servicio público. Y lo que llega al Poder Judicial también es lo que el Poder Legislativo, por múltiples razones, no puede ofrecer quizás con mayor calidad, como una ley defectuosa, un trabajo de eficacia normativa no visto en un primer momento. Entonces el Poder Judicial requiere, evidentemente, tener mayores niveles mayores facilidades para ofrecer un servicio a la altura de una sociedad que va avanzando rápido, solo que si va avanzando tan rápido y las soluciones siguen siendo lastradas por circunstancias como estas, entonces vamos a estar dando soluciones del siglo pasado a los problemas del siglo presente. Claro. Harold, el tema nuestro es la importancia de los observatorios judiciales en un Estado democrático. ¿En qué beneficia a un Estado democrático tener un observatorio judicial? Y quizás con esta explicación que tú nos des, que ya estamos prácticamente al contratiempo, le podemos quizás entrar ya a la parte final. Bueno, yo creo que lo beneficia es que permite detectar de qué manera el Poder Judicial sirve para fomentar que tengamos efectivamente un Estado social y democrático de derecho. Un Estado democrático, el Poder Judicial es una especie de catalizador constante de los problemas y los conflictos. Y sus soluciones no se orientan únicamente en dirección hacia un segmento de la sociedad, sino hacia toda la sociedad, cualquier decisión del Poder Judicial. En consecuencia, cuando observamos el Poder Judicial, decimos qué está bien o qué está mal. Si decimos que está mal, entonces puede que estemos hablando de qué tan mal anda el control del poder en la República Dominicana. En un Estado democrático, el control del poder es fundamental para la gobernabilidad democrática. Entonces necesitamos establecer qué cosas pueden mejorar para que la ciudadanía se convenza que efectivamente el control del poder político se está dando por el Poder Judicial. Y por otro lado, de las cosas que están bien, a ver de qué forma hemos avanzado en esa idea clara de qué debemos controlar y qué cosas deben estar sujetas al Poder Judicial. Muy interesante. Un Estado con un Poder Judicial débil, desafortunadamente, puede colapsar en cualquier momento, porque cuando las capacidades regulares se agotan, entonces el judicial no va a ofrecer una respuesta lo suficientemente legítima para recibir
la aceptación de la ciudadanía. Entonces, la lógica del observatorio judicial, por eso mismo, es comenzar a llevar alertas tempranas de qué cosas pueden cambiar en el Poder Judicial, para evitar, por ejemplo, caer en cuestiones como hablar de la crisis del Poder Judicial. Muy bueno. Que no necesariamente es una crisis del Poder Judicial, puede ser una crisis de la opinión acerca del Poder Judicial, Claro. porque el Poder Judicial no solo es la justicia penal. Claro. Sin embargo, fruto de que no se comparte quizás adecuadamente aquello que acontece en el ámbito judicial, surgen estos temas y la gente entonces termina asumiendo en el imaginario colectivo que el Poder Judicial quizás no cuenta con la legitimidad para resolver los conflictos, y eso es muy peligroso. Y quienes apuestan a eso están apostando al fracaso del Estado. Muy interesante. Bueno, Harold, yo creo que ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa en Palabra a Tiempo. Ha sido un programa especial que hemos tenido en esta noche, agradecido de nuestro hermano Harold, que ha venido, ¿verdad?, de manera desinteresada para poder compartir con todos ustedes este tema tan importante de lo que tiene que ver con la importancia de los observatorios judiciales en los países democráticos. Así que quizá para una próxima entrega podemos tener a Harold con nosotros hablando de otros temas. Claro que sí. Quiero comprometerte, Harold, con nuestro público que tiene que venir pronto para que hablemos acerca de los dispositivos electrónicos. Muy bien. Así que, queridos amigos, gracias por su sintonía y pasen muy buenas noches.